puedo recordar con alegría todas las experiencias de vida que partió desde sus obras nuestro gran poeta peruano César Vallejo, el cual alcanzó altas cumbres en la literatura universal con sus poemarios. Pero, ¿alguna vez han pensado cómo la cosmovisión andina puede llevar un gran mensaje psicológico que aboca en los Andes del Perú? Hoy explicaremos un poco más sobre este poeta y las motivaciones en Fabla Salvaje. Empecemos. Profanado poeta peruano, más conocido como César Abraham Vallejo Mendoza, nació en Santiago de Chuco, La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Fue poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de letras en el Perú. Sus padres fueron don Francisco y doña María. Su madre fue una mujer dedicada al hogar y a la crianza de sus hijos. César Vallejo tenía 12 hermanos, el cual él era el último. Vallejo comienza sus estudios en su tierra natal, Santiago de Chuco, y continúa en el Colegio San Nicolás. Después se va a Trujillo, donde inicia sus estudios universitarios, interesándose en la Facultad de Filosofía y Letras en la poesía castellana, lo cual ayudó a alcanzar grandes centros de estudio y logros para la vida en la escritura. ¿Cuánto era el amor y aprecio hacia su lugar de origen? ¿Qué motivo tuvo César Vallejo para viajar a París? ¿Cómo reaccionó o tomó Vallejo la noticia de que lo habían involucrado en un accidente y ahora tenía cargas penales sobre él? ¿Fue París una manera de escapar del Perú? Coincido con él cuando afirma que se trata de una combinación perfecta entre sus poesías y los relatos denunciantes a los que ya nos tenía acostumbrados. Como bien se sabe, del mismo corte resultan novelas como El Tuxteno o cuentos como El Paco Yunque o El Vencedor, que curiosamente también tenían personajes que son pobladores de la sierra. Todo ello de la mano con un conjunto de mitos y leyendas que juegan con la emoción del personaje. Cabe recalcar que sí hay algo distinto con respecto a las anteriores narrativas, que es el ritmo. Con esto me refiero que no es predecible, como por ejemplo que al huir Balta a lo alto de un risco y permanecer tranquilo durante un largo periodo de tiempo, resurge en él la sensación del espectro. Sobresaltado, gira de una forma brusca con el fin de descubrirlo, pero pierde el equilibrio y cae al precipicio. Ese mismo día, su esposa, ajena a toda esta situación, da a luz. Hay que resaltar la notable capacidad de Vallejo para mostrarnos personajes con matices de carácter, como Balta, que al transcurrir su vida y cada paso que da lo guía a esta cosmovisión, que para él era parte de sus creencias y lo volvió más paranoico. ¿Qué es la cosmovisión andina? ¿De dónde nace esta concepción o la estructura de esa palabra? ¿En qué actos podemos observar estas representaciones andinas? Mi nombre es Irma Flores Chávez, soy integrante del grupo 4 del curso de Cátedra Vallejo y en esta oportunidad voy a entrevistar a una estudiante de psicología. Hola Irma, ¿cómo estás? Primeramente me presento, mi nombre es Aide, soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Psicología, en la Universidad César Vallejo. Estoy cursando el 6º ciclo y tengo 22 años. Muy bien, Aide. Ahora quisiera que me ayudes respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu opinión acerca de la superstición? Desde mi punto de vista, la superstición es una creencia ciega en fuerzas sobrenaturales, como es el destino, el deseo de influir en factores impredecibles y la necesidad de resolver la incertidumbre. Las creencias y experiencias personales impulsan a las supersticiones, lo que explica por qué son generalmente irracionales y a menudo hasta llegan a desafiar la sabiduría científica actual, ¿no? Para mucha gente, utilizar elementos supersticiosos les proporciona una sensación de control y les reduce la ansiedad, lo cual explica por qué la superstición aumenta en momentos de estrés y angustia.
¿Nos podría comentar cuál es su idea o qué entiende por la esquizofrenia? Es una enfermedad crónica, compleja, un trastorno mental donde las personas que la sufren no tienen conciencia de estar enfermas y que no afecta por igual a todas. No hay una característica única presente en todos los tipos de esquizofrenia. Los expertos no están exactamente seguros de cuál es su causa y algunos médicos consideran que el cerebro puede ser incapaz de procesar la información de la manera correcta. Por lo general, la enfermedad se desarrolla lentamente durante meses, incluso años. Y inicialmente los síntomas pueden ser imperceptibles. Por ejemplo, sentirse tenso, tener problemas para dormir o de concentración, ¿no? Las personas se vuelven aisladas y retraídas, no hacen ni conservan las amistades, ¿no? Entonces padecen de delirios como las creencias o pensamientos falsos sin fundamentos real que el individuo cree ciegamente. También están las alucinaciones, escuchar, ver, sentir cosas que no existen. Centrándonos en la obra de César Vallejo, La Fabla Salvaje, es uno de los cuentos más importantes de César Vallejo que nos hace ver la convivencia del hombre con la superstición, sin interesarle que primero está su forma de vida creada por él mismo. Entonces, interpretas el comportamiento de Balta desde su perspectiva psicológica. Bien, desde mi punto de vista, Balta expresaba una idea o una creencia con una persistencia o fuerza inusual. Esa idea parecía ejercer una influencia excesiva y su vida se alteró habitualmente hasta extremos inexplicables. Entonces tendía a estar sin humor y eventualmente era hipersensible, especialmente respecto a su creencia. También asume que las manifestaciones mágicas toman fuerza material e influyen en el amor de Adelaida, dándole poder físico para abandonar su cabaña, subirse a un risco y contemplar el paisaje, que parece tranquilizarle por un momento. Cuando al borde del peñasco siente la presencia del ser misterioso y algo le roza y lo hace caer al abismo. Y en este caso, Vallejo deja en duda al lector acerca de un posible accidente o el asesinato perpetrado por algún miembro de la familia de Adelaida. La misma mañana en que Balta cae al abismo, nace su hijo. Queda la duda que si Vallejo buscó una conexión entre el espíritu de Balta y el recién nacido. Los indicadores del trastorno psicológico demuestran que Balta Espinar sufría de delirio, como las creencias o pensamientos falsos sin fundamento real. Y por último, la idea delirante de los celos, sin duda, ocupaba el gran parte de su tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Aide. Según la REA, la ciencia conjetural que enseña a juzgar los efectos e influencia de los astros y pronosticar los sucesos por la situación de los planetas y sus distintos aspectos. Esto refleja la estrecha relación entre la superstición andina que comunica a la obra Fabla Salvaje y a su personaje que desgraciadamente sufrió un trágico final en la obra. En la reflexión que nos brinda desde el protagonismo de cada personaje, especialmente por el principal, que es Balta, nos muestra, tal y como dice Herrera, la figura del protagonista huyendo al borde de un precipicio. Es algo que llama mucho la atención, sobre todo después de haber empapado nuestro conocimiento de la vida de Vallejo, de todo lo que tuvo que pasar hasta el transcurso en el que escribió esta obra. Viene a nuestra mente lo que quizá pueda ser una comparación vasta y atrevida. El vacío que se muestra como una figura tenebrosa y Balta, el personaje principal, sentado junto al borde, casi coqueteando con la muerte. Su vida queda al límite.
al igual que el del autor. En este momento hacemos una comparación y Vallejo quizá buscó esta figura para autorretratarse de alguna manera, pues luego de la publicación de Trilce en 1922, muchos críticos de la literatura dijeron que se hallaba en el limbo de la racionalidad y el desquicio. Son estos temores lo que reflejan la conducta de Balta, quien a su vez es un personaje que muestra características propias del autor de la novela. Tenemos que recordar que la obsesión por la presencia del otro comienza simultáneamente al enterarse que él iba a ser padre. Por un lado nos muestra la candidez de una mujer sometida y esclavizada como Adelaida, y por el otro al héroe villano Balta, que poco a poco va enjaulándose en su propio laberinto para dejar de ser un marido ejemplar y terminar asfixiándose en su paradoja. Esta gran obra supersticiosa, analítica y con cosmovisión plasmada por César Vallejo es Fabla Salvaje. Ella nos comunica un gran mundo con una visión andina en cada uno de los personajes que representa esta narrativa tan especial. A su vez, es importante resaltar la opinión de diversos conocedores y catedráticos de la literatura y escritura nacional e internacional que relatan e interpretan esta obra de diferentes maneras, quizá algunas con relación a la vida del autor y otras con una precisión y complejidad en el análisis de cada uno de los personajes de esta gran historia que narra Fabla Salvaje. Sin embargo, nuestro grupo se aferra a la idea sólida y muy constituida de que esta obra fue escrita en un momento de la vida del autor en el que pasaba por situaciones difíciles que afrontar. Es por ello que la complejidad para analizar y previamente entender este tipo de narrativas resulta impresionante y la cataloga como una de las composiciones más complejas y de los tipos literarios poco redactados por César Vallejo. Gracias a él, podemos analizar a través de historias indirectamente lo que él quiso comunicar. Y es importante resaltar que nuestra juventud necesita de este tipo de mensajes que van más allá de una simple historia divertida, entretenida o espeluznante en la que es muy probable que encontremos a raíz del análisis aspectos importantes o denuncias de manera indirecta a situaciones de la vida que actualmente sigue pasando. Ahora te planteamos lo siguiente: ¿qué tanto conoces tu riqueza cultural y costumbrista? Bueno, te invitamos a leer y analizar esta fabulosa obra con el reto de que llegues a interpretar el mensaje en la actuación de estos personajes tan interesantes de la obra.